buenas noches con todos. Les damos la bienvenida al cuarto taller de doctrina. Realmente estamos muy felices cada vez que ingresamos y podemos estudiar un poquito más de la Biblia. Vamos a pedir al hermano Víctor que podamos iniciar con una oración y después vamos a invitar a la hermanita Beatriz que nos va a tener un testimonio. Dios Todopoderoso, bendito seas por siempre. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te agradecemos por este día, por lo que hemos vivido y por lo que hemos pasado. Te damos gracias por las experiencias diferentes que pueden habernos traído alegrías o tristezas, pero sabemos que en ti tú tienes el control y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Bendice estos momentos que vamos a tener de capacitación para que seamos llenos de sabiduría, de entendimiento y pueda haber, Señor, esa capacidad de después reflejarlo en nuestra vida diaria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora vamos entonces a pasar al cuarto taller de las doctrinas bautistas, donde vamos a ver Dios el Hijo. ¿Sí? Ya me han enseñado a hacer esto. Minimizo. Ok. Y bien, Dios el Hijo. ¿Qué dice nuestros estatutos? ¿Qué dice? ¿Qué creemos nosotros los bautistas? Creemos en Cristo Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios, engendrado en la carne por el Espíritu Santo en la Virgen María. Se identificó completamente con el hombre, pero sin pecado. Por su muerte en la cruz hizo posible la redención del hombre. Fue levantado de los muertos por el Padre y ahora está exaltado a la diestra de Dios como único mediador. Volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y consumar su misión redentora. Y allí tenemos varios textos que vamos a ir leyendo en el transcurso de toda esta experiencia de aprendizaje que va a marcar, creo yo, esta situación de nuestra vida, de nuestra fe, en qué creemos los bautistas. Entonces, va a haber mucha lectura de la Biblia, bastante, porque nosotros no nos vamos a inventar nada. Todo lo que creemos está escrito en la Biblia. Jesucristo, siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. Y ciertamente las escrituras son muy claras al respecto, ¿no? A la semejanza de él con los humanos, y lo presentan como un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. Juan 1.14. ¿Qué dice Juan 1.14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mas no solamente ese texto nos dice aquello que ya está escrito, ¿no? En 1 Timoteo 3.16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué grande y qué maravillosas las escrituras cuando realmente nos indican aquello que estamos creyendo y nos dicen que estamos en la doctrina que viene de la Biblia, ¿no? En Hebreos 2, 14 al 17, realmente hasta el 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Describe cómo fue la personalidad de Jesucristo, cómo fue su vivencia humana, ¿no? Pero como estamos diciendo, de igual manera que la Biblia enseña que él es igual, también es diferente, es semejante a nosotros, pero también es diferente a nosotros, no solamente en el carácter impecable de esa vida terrenal, pues tuvo una muerte para nuestra salvación, vicaria,
tuvo resurrección, ascendió, sino que también es el hecho maravilloso de su preexistencia eterna. Jesucristo es eterno. Para nosotros nació, vivió, predicó, ascendió, pero no solamente se basa en ese nacimiento, que es la vida como ser humano, como hombre, sino también en cuanto, por así decirlo, en cuanto a su humanidad, él tuvo principio, pues fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Pero en cuanto a su divinidad, él no tuvo principio, pues ha existido desde siempre, ¿no? Desde la eternidad. Como dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Miren esta parte de la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La distinción es obvia entre el niño que nació y el hijo que nos es dado. No solamente podemos hablar de ello, sino también en Gálatas 4:4 se declara así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La idea de que él era preexistente solo en el sentido de ser primero de todos los seres creados, que muchas veces la herejía arriana dice que fue la primera creación, pero la Biblia y las declaraciones directas y las implicancias nos van a decir de que no es la primera creación, sino que es Dios mismo. No es una enseñanza moderna, la herejía arriana es desde el siglo IV, ¿no? Pero así las pruebas de su preexistencia y las pruebas para su eternidad pueden ser agrupadas juntas. Y es lo que vamos a ver en las declaraciones directas y las implicancias de la Escritura. Declaraciones directas de la eternidad y la deidad de Jesucristo. Vamos un poquito a avanzar eso, ¿no? Es importante que podamos nosotros entender que estamos hablando de Jesucristo como Dios, como Hijo. El Hijo también es Dios, parte de la triunidad. Declaraciones entonces directas de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. La eternidad y deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de las Escrituras, la cual afirma su infinita persona y su existencia eterna, al igual con las otras personas de la Trinidad. Y vamos a leer todos los textos porque es importante entender que la Biblia sustenta la deidad del Hijo de Dios. En Juan 1, 1 al 2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. También nos habla en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿No es maravillosa las Escrituras cómo declaran, no, la eternidad y deidad del Hijo de Dios? En Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De acuerdo a Isaías, aunque Jesús fue un niño nacido, él fue también dado como un hijo y es llamado específicamente el Dios fuerte. Y así lo podemos ver en Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, las Escrituras nos están refrendando aquello de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. Cuando Cristo declaró en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron que esto era una afirmación de la deidad, porque ¿qué hicieron los judíos? Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué hicieron los judíos? Entonces tomaron piedras para arrojárselas.
Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. También en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Y qué es lo que declaró Cristo en su oración en Juan 17:5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Juan 13:13, en Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, todas estas partes de la Biblia que nos explican un poco o nos declaran directamente la eternidad y la verdad de Dios, tiene que ser afirmada y creída y sabida por nosotros. Porque de la manera en que nosotros aprendamos de la Biblia, sepamos los textos bíblicos, vamos a conocer nuestra doctrina. Y al conocer nuestra doctrina, nuestra fe va creciendo, ¿no? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que afiancen cada texto bíblico que estamos ahora escuchando, que espero que ustedes lo puedan refrendar leyéndolo después, y de esa manera también saber lo que creemos. En Filipenses 2, del 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También hay una declaración más explícita en Colosenses 1:15 al 19, donde se declara que Jesucristo es antes de toda creación, el creador mismo y la imagen exacta del Dios invisible. Lo que dice la Biblia es, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, las escrituras realmente son vastas para decirnos, ¿no? La eternidad de Jesucristo, su deidad, ¿no? En 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ya estamos teniendo, creo, claro todo esto. Me es importante que todos sepamos las escrituras, que todos escuchemos las escrituras, que todos leamos las escrituras, que todos aprendamos de ella, porque solamente es la única manera de que nosotros no estemos cambiando la doctrina, que no estemos cambiando nuestra habitual manera de creer y vivir en Dios, porque debemos ser celosos en lo que a doctrina se refiere. Todo el libro de Primera y Segunda de Timoteo, Pablo exhorta a que cuidemos la sana doctrina. En Hebreos 13:8, en Hebreos 1:2 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Más adelante, en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Efesios 1:4, según nos escogió él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, ¿qué pasa con las escrituras? Las escrituras declaran muy a menudo que Cristo es eterno y que Él es Dios. La educación contemporánea, la cual acepta la Biblia como la autoridad irresistible, con excepción de algunas sectas, afirman la eternidad y la deidad de Cristo. Eso es en el punto 1, que es declaraciones directas de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver las implicaciones de que el Hijo de Dios es eterno, implicaciones que también la Biblia nos muestra. La palabra de Dios constante y consistentemente, ¿qué hace, no? Implica la preexistencia y eternidad del Señor Jesucristo. Entre las pruebas obvias de este hecho pueden resaltarse varias. Por ejemplo, las obras de la creación son adjudicadas a Cristo. Por lo tanto, Él antecede a toda la creación. Jesucristo antecede a toda la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así nos dice Juan 1:3. Repetimos en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Hebreos 1:10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces, la obra de la creación son adjudicadas a Cristo. Por lo tanto, Él antecede a toda la creación. Una primera implicancia. Una segunda implicancia. El ángel de Jehová, cuya apariencia se recuerda a menudo en el Antiguo Testamento, no es otro que el Señor Jesucristo. Aunque Él aparece algunas veces como un ángel o aún como un hombre, Él lleva las marcas de la deidad. Sí, le apareció a Agar en Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová y junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino al sur. También se le apareció a Abraham en varias oportunidades. Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. En Génesis 22:11-12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso dice, no. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y Juan 8:58, que también leímos, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no solamente se le apareció a Agar, se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy desde este día, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sean perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. También en Génesis 31:11-13, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y también en Génesis 32, de 24-32, que también cuenta la historia de Jacob. No solamente se le pareció a Jacob, también a Moisés. Éxodo 3, 2 y el 14. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros.
Recordemos lo que pasa en la primera parte de Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Y es quien dice, yo soy el que soy. No solamente se le apareció a Moisés, se le apareció a Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cuando tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y es algo que el pastor Abel también nos recalcó. Normalmente los ángeles no aceptan la adoración del ser humano, pero solamente el ángel del Señor, que es Dios mismo, acepta la adoración de los seres humanos. Y también se le apareció a Manoa en Jueces 13, 19 al 22. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Cuán importante que nosotros también sepamos reconocer, ¿no? Esta diferencia acerca de los ángeles para no considerar solamente como algunas sectas consideran a Jesucristo como un ángel o como el ángel mayor y no le dan la autoridad o parte de la triunidad. Él es quien lucha por los suyos y los defiende, ¿no? En Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Dios hace nuestra lucha. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. En Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y es una postura que nosotros debemos tener, porque si queremos que el ángel de Jehová acampe con nosotros, debemos, y también que nos defienda, debemos postrarnos y adorarle. Y en Zacarías 14:1-4, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, nosotros no debemos pensar en descubrir a Dios a nuestra lógica. Nosotros debemos entender las escrituras para saber qué Dios nos está demostrando, qué Dios nos está revelando. Nosotros no podemos hacer nuestro Dios a nuestra manera, a nuestra semejanza, porque nosotros no somos creadores. Dios nos ha creado y nos manifiesta a través de su manual para el hombre, que es la Biblia, cómo Él es y qué es lo que quiere de nosotros. Otra implicación, la tercera implicación dice, los títulos adjudicados al Señor Jesucristo indican la eternidad de su ser. Él es precisamente lo que sus nombres sugieren. Él es el alfa y la omega. El Cristo, el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, y Dios bendito para siempre.
Estos títulos identifican al Señor Jesucristo con la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jehová Dios. Comparamos, por ejemplo, ¿no? En Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué contraste, ¿no? Del Antiguo Testamento, la promesa que se cumple en el Nuevo Testamento bajo las mismas situaciones, bajo las mismas circunstancias, bajo la misma palabra. En Mateo 4:7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué estaba pasando en esos momentos? Estaban tentando, ¿no? Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masat. Otra vez estamos viendo, ¿no? Mas Jesús, en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Salmo 66:16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. David mismo contaba lo que Dios había hecho en su vida. Mateo 22, del 42 al 45, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuán importante es estas implicancias donde nuestro Señor Jesucristo también toma parte, ¿no? de mención no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Hay una comparación que genera igualdad, no confusión, sino que es parte de los atributos que se le da a Dios y que también se le da a Jesucristo. Además, los nombres del Nuevo Testamento le da el Hijo de Dios, le da al Hijo de Dios, sea íntimamente relacionado con los títulos del Padre y del Espíritu, lo que indica que Cristo está en un plano de igualdad con la primera y la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una igualdad. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nosotros hemos leído y sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso. No permite ser comparado ni con ningún otro Dios. Siempre ha sido recordado así cuando apoyaba, cuando dirigía o cuando estaba con el pueblo de Israel. Dios es un Dios celoso. Entonces, ¿por qué no se pone tan celoso cuando se menciona a Jesucristo o al Espíritu Santo en esta adoración? No lo hace porque es el mismo, ¿no? Es la misma esencia de Dios. En 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas implicancias donde el mismo nombre, hay una igualdad en la mención de Dios con Jesucristo, ¿no? Juan 14:1, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Efesios 6:23, ¿qué dice Efesios 6:23? Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Apocalipsis 20:6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, estas implicancias que estamos viendo nos muestran claramente, ¿no?, cuál es la posición de Jesucristo dentro de la triunidad como Dios mismo. Y explícitamente Él es llamado Dios, ¿en dónde? En Romanos 9:5. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y uno más que es Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, esa tercera implicancia que nos muestra la Biblia con respecto a la posición de Jesucristo dentro de la Trinidad está basado y comparado y dicho en muchos textos de la Biblia. Otra implicación es la preexistencia del Hijo de Dios se sobreentiende con el hecho de que Él tiene los atributos de la deidad. ¿Por qué? Porque da vida, pues. En Juan 1:4, ¿qué dice Juan 1:4? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Otra cosa es que Él existe en sí mismo. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También es la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amor. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Atributos de Dios mismo que los muestra también en la Biblia que tiene Jesucristo. La santidad. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hemos hablado también de la eternidad de Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, como dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y así también existe la omnipresencia, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablamos de la omnipresencia, la omnisciencia, 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y la omnipotencia, ¿no? Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, esta es una cuarta implicancia de que el Hijo de Dios es eterno. Hay una quinta. Dice, de igual manera, la preexistencia de Cristo se sobreentiende en el hecho de que Él es adorado como Dios. ¿Mm? Como decía antes, ¿no? Dios es un Dios celoso. Y si está la parte de la Biblia que enseña la adoración a Jesucristo, entonces hubiera sido una pelea de dioses. No podemos entonces entender que son varios dioses, sino que es un solo Dios. Y en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hechos 7:59-60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Juan 1:6. Otra vez, cuando introduce
al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por lo tanto, se concluye que siendo el Señor Jesucristo Dios, Él existe de eternidad a eternidad. Este capítulo que recalca la deidad de Cristo debe ser inseparablemente relacionado con lo que vamos a seguir hablando, ¿no? En el cual se da énfasis a la humanidad del Hijo de Dios, que se realza en la encarnación. Mis hermanos, creo que más claro no es que yo explique, sino que la Biblia se explique por sí misma, ¿no? Que explique la posición de Jesucristo dentro de la triunidad y cómo nosotros dentro de la doctrina lo vamos a predicar, cómo dentro de la doctrina lo vamos a entender, cómo dentro de nuestra doctrina como bautistas estamos llevando las enseñanzas. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros llevar la sana doctrina y no convertirnos en una secta cualquiera que al tomar un solo texto de la Biblia quiere cambiar la verdad de Dios incorruptible y volverla corruptible, que es parte del pecado del hombre, ¿no? Entonces, espero que yo no he sido claro, que la Biblia haya sido clara para nosotros poder entender cuál es nuestra posición en creer en nuestro Señor Jesucristo.